Buenas tardes, soy Antonio Aparicio Pérez y el día de hoy mostraré la solución propuesta para el instrumento de evaluación de la unidad presente de la materia de optativa 2, en la cual se nos muestra cómo hacer el análisis de datos de un partido de fútbol por medio de librerías externas creadas por autores, pero basadas en librerías de Python. Bueno, comenzamos. Como primer dato importantísimo que se debe de hacer es crear en nuestra carpeta donde vamos a trabajar, que en este caso va a ser en unidad 3, evaluación, nuestra carpeta llamada sample-data. ¿Esto por qué? Porque también en nuestro laboratorio virtual, como lo es Google Collaboration, tenemos una carpeta de la misma índole. Es muy importante diferenciar que aquí vamos a trabajar gracias a lo que existe en Drive y no a archivos temporales, los cuales son servibles, sí, pero nos va a ser de más utilidad crearlo de nuestro archivo Drive. Y como podemos apreciar, esta carpeta está vacía, ya que no tenemos ahorita los componentes necesarios para poder llevar a cabo la conexión a Drive, pero los estaremos creando. Lo primero que hay que hacer en este tipo de documentos es crear la importación de los módulos. ¿De cuáles dos módulos? Con este signo que estamos viendo y la palabra reload ext, auto reload, vamos a hacer que los módulos que tengamos en nuestro archivo sean recargados cada cierto tiempo automáticamente. Esto es, por ejemplo, vamos a utilizarlo aquí también con nuestro signo de porcentaje, que en estos casos representa el módulo mágico y un parámetro de 2. ¿Qué nos va a decir esto? Que va a recargar todos los módulos de nuestro trabajo, a excepción de los módulos de importaciones. Caso muy contrario, si fuera un 1, recargaría todos los módulos, inclusive las importaciones. Pero si fuera un número 0, no recargaría ningún módulo. Después de eso, también con nuestro módulo mágico, vamos a cargar lo que es matplotlib con su sección inline. ¿Esto para qué? Esto nos va a servir para que todos los gráficos desarrollados a lo largo del trabajo se muestren en esta página que estamos trabajando, en la cual estamos trabajando. Y es muy importante antes de correr cualquier comando, ver que la configuración del cuaderno esté por GPU. Y ahora sí, está por GPU, corremos la primera parte y listo. Lo siguiente, vamos a importar dos módulos. Con la palabra import vamos a importar lo que es os y lo que es sys. Os y sys sirven para tareas específicas. Por ejemplo, os, que es un módulo de Python, el cual nos va a permitir realizar operaciones dependientes del sistema operativo, como crear una carpeta por medio de los mismos comandos que se utilizarían habitualmente. Pero de ahí vamos a necesitar específicamente dos módulos. Lo que es el de os, vamos a importar rmdir, que nos va a servir para eliminar directorios vacíos. Y vamos a importar también de ese mismo módulo remove, que nos va a servir para eliminar cualquier tipo de directorio creado a lo largo de este trabajo. Y esos son los módulos con los cuales vamos a trabajar este, este tipo de trabajo hasta ahorita. Corremos estos y no hay ningún error. Perfecto. Ahora bien, con la importación del módulo os podemos tener acceso a varias cosas, pero en este caso lo que nos importa es obtener la ruta de trabajo en la cual estamos desarrollando las cosas, que como podemos apreciar es diagonal content. ¿Esto para qué? Esto porque nos va a servir
para el momento de tener que trabajar con esta carpeta de sample data, ya que ahí guardaremos los datos y los archivos de extensión Python a importar para poder así trabajar con ellos. El siguiente paso, una vez que ya sabemos en qué ruta estamos, vamos a instalar o vamos a darle permisos al sistema para poder trabajar de nuestro drive con lo siguiente, que es google.colab. Vamos a importar el módulo de drive y vamos a montarlo en nuestro drive, mount, drive.mount, y vamos a darle una ruta por defecto que en todos los casos va a ser esta que está aquí, que en todos los casos, como es la misma ruta al principio de trabajo, la vamos a montar tal y como está, que es drive mount diagonal control diagonal drive. Esto para que esto nos va a permitir abrir este tipo de pestaña, con lo cual vamos a tener que autorizar nuestro inicio de sesión en drive con la cuenta que estemos trabajando. En este caso es la primera, y es lo que decía hace rato, como aquí no tenemos nada, pues no me puede identificar mis carpetas del drive, así que eso solo basta con darle aquí permitir. Copiamos este código de acceso, nos regresamos a nuestro trabajo, lo pegamos, le damos enter y lo va a autentificar. Esto quiere decir que una vez que tengamos este código, si todo sale bien, podemos cerrar esta pestaña y hacerla así de nuevo y ver que ya está aquí nuestro drive. ¿Cómo sé que es nuestro drive? Porque aquí están las mismas carpetas, nos podemos ir inclusive a la ruta en la que vamos a estar trabajando, que es unidad 3, evaluación, y aquí está nuestro archivo con el que estamos trabajando y nuestra carpeta sample data. Esto es muy importante y se hace solo en caso de que se vaya a trabajar desde Drive. Si en caso contrario se quiere trabajar directamente desde aquí, se puede evitar ese tipo de cuestiones. Ok. Una vez que ya tenemos montado nuestro Drive y que ya sabemos que vamos a trabajar desde él, vamos a crear dos variables. Una llamada ruta librerías, que va a ser igual a la ruta que tenemos acá, pero vamos a apuntarlas al directorio donde queremos trabajar. Como podemos apreciar, nos vamos a nuestro drive. Si fuéramos secuenciales iríamos aquí. Después tiene que ir, después de drive, después de la primer diagonal va la palabra my drive. Abrimos my drive. Se nos despliegan todas las carpetas. Entonces nosotros estamos en optativa 2. Que sería, secuencialmente sería ir aquí. Luego estamos trabajando en la carpeta unidad 3. Secuencialmente vamos aquí. Evaluación. Aquí. Y por último, sample-data. ¿Por qué esta ruta tiene las librerías? Porque al irnos físicamente a sample data, que sería esta carpeta, podemos apreciar que aquí están nuestros archivos .py que son necesarios para la ejecución de las librerías de trabajo. Entonces, ya una vez que sabemos dónde están las librerías, vamos a hacer ahora lo que es la ruta, pero de los datos CSV, que va a ser igual a esta ruta que tenemos acá arriba, pero cambiándole al final que se meta a la carpeta data. ¿Cómo sé que es data? Porque nos vamos a sample data, data, y se tiene que meter ahí para poder iniciar los trabajos, porque de ahí es donde se obtienen los datos necesarios para poder llevar a cabo el análisis que vamos a contener a continuación. Entonces, corremos. Aquí
como podemos ver, lo corrió bien. En caso de que ese directorio no existiera, nos marca un error de que no existe y por ende no nos deja seguir adelante en estos pasos. Una vez teniendo esto, nos tenemos que posicionar en donde vamos a trabajar. Para saber primero en dónde estamos actualmente, podemos utilizar el comando ls y nos desplegará la ruta de los archivos que hay. Por ejemplo, aquí está Drive y está Sample Data, que son exactamente esos que está aquí. Entonces, con el comando cd vamos a utilizar la ruta contenida de las librerías para cambiar nuestra ubicación. Entonces vamos a bloquear poquito esta y vamos a ponerle cd y ponemos la ruta que acabamos de copiar entre comilla simple o comilla y ya nos cambió de ruta. Esto se puede poner, iba a decir entre comilla doble, también se puede. Entonces ahora desplegamos ls y nos tendría que mostrar los archivos que existen en este tipo de ruta. Les digo, podemos volver a correr la ruta. Y aquí también, igual, si existiera un error en la ruta que no estuviera contenida en tu drive, te marca el error de que esa ruta es inexistente, por lo cual no puedes acceder a ella. El siguiente paso va a ser cambiar nuestro directorio de trabajo formalmente con el comando oschdir. Y como ya lo tenemos contenido arriba en una variable, simplemente basta con poner la variable que es ruta librerías. Y con este comando vamos a cambiar nuestro directorio de trabajo. ¿Cómo sabemos que lo cambiamos? Pues otra vez vamos a utilizar el comando os get cwd para saber nuestro directorio de trabajo actual. Corremos, aquí está, unidad 3, evaluación sample data. Hasta este punto estamos contenidos aquí en esta carpeta de la evaluación que estamos formando. Ok. Siguiente punto. Es muy importante aquí también tener en cuenta que estos archivos ya se descargaron y no vamos a hacer la descarga en este momento. Pero existen dos formas. Te puedes ir a las URL contenidas en el documento PDF o las puedes descargar automáticamente con un comando que es git import y pones la URL de lo que quieres importar y esta te trae todos los archivos que existan en esta URL, que aquí están las dos, uno es sample data, el otro es Laurin, que Laurin es donde contiene las librerías que vamos a utilizar hechas en base a Matplotlib, a NumPy, a Pandas, pero de forma, por ejemplo, ellos la tienen de un campo de fútbol, teniendo también diferentes tipos de cuestiones dibujadas para la graficación, en este caso de un deporte como lo es el fútbol. Siguiente paso, tenemos que importar dos librerías que nos van a servir para este análisis. Con la palabra import las importamos y ponemos su nombre, que es metrica.io, que lo vamos a renombrar como mío, y vamos a importar metrica.wiz, que lo vamos a renombrar con mwiz. El A sirve para renombrar. Estos están contenidos en nuestra carpeta de trabajo, por eso ya nos salen de esa manera y podemos continuar. Ahora bien, como son muchos archivos de datos los que están contenidos en la carpeta data y nosotros nada más necesitamos el análisis del juego número 2, vamos a crear una variable llamada juego analizar, que va a ser igual a 2, la cual va a contener ese número del juego que vamos a analizar. Lo corremos y ya lo tenemos también contenido en una variable. Esto también se podría evitar si se pone directamente en los parámetros del siguiente comando, ya que de esta manera pues lo podemos poner así nada más. Ahora bien, vamos a utilizar las importaciones que acabamos de hacer en una variable llamada eventos. Vamos a guardar, vamos a utilizar mío, que es la de metrica.io,
ya renombrada, y vamos a utilizar su función de leer evento de datos, o en inglés read event data, la cual contiene dos tipos de parámetros. Le debemos dar dos tipos de parámetros. El primero, muy importante, es la ruta de donde están de donde tenemos guardados esos datos, que como si se acordarán, están en ruta de datos CSV. Y la segunda es pasarle el parámetro del juego que vamos a analizar, que en este caso es juego a analizar, que contiene el número 2, porque vamos a analizar el juego número 2 y corremos este patrón. Si todo sale bien hasta este punto, como está saliendo, no nos deberá marcar ningún tipo de error. Pero para poder mostrar esos datos que ya tenemos, vamos a utilizar en nuestra variable de eventos. Una vez que hacemos esto, como ya extraemos todos los datos que están ahí en ese archivo por medio de esta función, podemos verlos con la palabra hit y nos mostrará los primeros resultados de ese archivo, que son estos que están aquí contenidos, los cuales, como podemos ver, son de un partido de fútbol, porque hay pases, patada inicial, podrían ser también de fútbol americano, pero vamos a ver el por qué no lo son. Después de hacer esto, si volvemos a utilizar nuestra variable eventos, pero ahora con la palabra describe, esta nos va a describir las estadísticas y las tendencias, la dispersión y la distribución de datos, excluyendo los valores nulos. Si alguna vez no saben lo que hace cada comando, podemos hacer eso para que nos dé información. ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a analizar de forma conjunta todos los datos que tenemos en eventos, para poder así trabajar con las estadísticas descriptivas de estos datos y no con filas de tablas de hechos. Así es que lo corremos también, y aquí están nuestros datos ya analizados conjuntamente. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a analizar, por ejemplo, que existieron 964 pases en este partido de fútbol, lo cual nos va a servir para determinar cuántos pases fueron con intención de lograr un gol, que es lo importante de los partidos, cuántos se perdieron, cuántos no fructiferaron, cuántos sí fructiferaron, y todo ese tipo de situaciones, pero ya más basados en la estadística de las cosas. Una vez que tenemos este tipo de estadísticas ya creadas y que ya mostramos los datos, vamos a ver los tipos de eventos que existieron. ¿Cómo vamos a hacer esto? En nuestra variable de eventos, como guarda todos estos datos, podemos acceder de forma conjunta a la variable de tipo que se llama type, que por si no lo recuerdan está acá arriba, type. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a contar value counts. Este comando, como pueden apreciar, no está no nos apareció, pero si no lo detecta, es value-counts. Vamos a contar, es como una agrupación de datos por cada tipo de eventos, como vamos a poder ver aquí. Si se tuviera un select, es como agruparlos con un having, y nos sirven para estadísticas también. Podemos decir pases, cambios, balones perdidos, balones fuera, tiros, faltas recibidas, tarjetas, recuperaciones y jugadas ensayadas. Son todo este tipo de datos, pero ya agrupados por cada tipo. Esto también nos sirve mucho en estadística, para poder determinar ciertas circunstancias que se dan a lo largo de un partido, en este caso, y poder sacar así conclusiones acerca de qué o cuáles cosas son las que están resultando mal en los equipos de fútbol. Ahora que tenemos esto contenido, debemos sacar las métricas de medición. Entonces una variable eventos
metros. Vamos a almacenar, vamos a utilizar otra vez la librería mío, pero ahora vamos a almacenar to metric coordinates. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a almacenar las posiciones métricas de cada jugada. Este tipo de función también requiere un parámetro. En este caso tenemos a eventos como el parámetro que necesitamos para analizar todos estos datos de coordenadas en el campo de fútbol. Lo dejamos correr y una vez que ya lo tengamos contenido aquí podemos ver los resultados, que es eventos metros punto hit para leer los primeros resultados de esa variable en forma de tabla. Y aquí los tenemos. Aquí los tenemos. Como podemos ver, esto también nos determina una sucesión más clara de los datos. Y de aquí se van a desprender varias cosas que nos van a servir adelante para determinar ciertos factores en los equipos. Por ejemplo, el siguiente paso, vamos a guardar en eventos equipo local. En esta variable, como podemos ver, la primera fila evoca a que es equipo visitante o local. Entonces, por medio de esta, vamos a separar los datos de un equipo visitante y un equipo local utilizando a eventos metros. Y eventos metros tiene una particularidad que podemos utilizar eventos metros en la función equipo, que es esta columna, no es una función, es una columna, que es la columna equipo, team, que sea igual a la palabra home, que es local. Aquí está en inglés, utilizamos la palabra home y vamos a repetir esta línea, pero ahora no con los equipos locales, sino con los equipos visitantes. Esto a su vez nos va a permitir agrupar de manera conjunta las estadísticas puras de un equipo local y un equipo visitante a la hora de enfrentar ciertas condiciones en los partidos. Y aquí me equivoqué en la primera porque lleva dos signos iguales. Entonces la segunda también me va a dar error. Es muy importante. Este tipo de errores nos pueden pasar y ya está correcto. Llevaba dos signos iguales. Ahora bien, una vez que tenemos ya nuestros datos ya divididos como equipo local y equipo visitante, vamos a sacar las estadísticas referentes a los tiros que se tuvieron en este tipo de equipos, y también los vamos a separar de manera local y visitante. ¿Cómo? Pues vamos a crear una variable llamada tiros del equipo local, la cual va a ser igual. Ahora, como ya tenemos separados los datos, podemos utilizar eventos equipo local, el cual tiene una columna llamada type, que es donde se determina si es una acción, es un tiro, es un pase, es un centro. Y vamos a utilizar la palabra shot para determinar los tiros, que ha tenido el equipo local. Y vamos a hacer lo mismo con el equipo visitante. De manera que también ya tengamos determinados los tiros por cada tipo de equipo que existe. Les digo, esta columna hace referencia a esta que está aquí, de tipo, y ya no lo corrió. ¿Eso qué quiere decir? Que ya tenemos contenidos
de manera separada los dos tiros que vamos a utilizar para hacer el análisis. Aquí nos determina algo. La columna from nos indica el jugador que realizó la acción. Y antes de imprimir las pantallas, aquí podemos ver que en from nos demuestra diferentes circunstancias, diferentes personajes que participaron en la impartición de los tiros. Ahora bien, vamos a imprimir esos datos. ¿Cómo se van a imprimir? Pues tenemos nuestros encabezados primero que nada de tiro local, de tiro del equipo local. Como en nuestra variable equipo local ya está contenido esto, vamos a volverlo a escribir esto para determinar que nos quede igual. Y vamos a borrar esto también. Vamos a dejar los puros encabezados. ¿Por qué? Para determinar cómo se hace, qué hace cada circunstancia en el partido. Por ejemplo, ¿cuántos tiros tuvo el equipo local? Pues vamos a utilizar nuestra variable tiros del equipo local, el cual también tiene su especificación de tipo, que si no mal se acuerdan es cuando, como ya los agrupamos por tiro, pues también existen diferentes tipos de tiro, que puede ser de cabeza, con el pie, tiros que van fuera, tiros que van cerca, y vamos a volver a agruparlos por su tipo, con la función que utilizamos anteriormente, que es value-counts, con lo cual los vamos a agrupar por tipos de disparos. Ahora bien, ¿qué jugadores dispararon? También vamos a imprimirlos. ¿Cómo los vamos a imprimir? Pues vamos a utilizar este mismo que está acá arriba, pero ya no con nuestra palabra type. ¿Por qué? Porque el type es el tipo, sino ahora vamos a utilizar nuestra variable from, la cual nos va a determinar de quién hicieron esos tiros que existen en el equipo local y nos va a agrupar por persona. Mismo caso acá abajo, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con los equipos visitantes. También para determinar cuántos tiros hicieron y quién hizo esos tiros que existieron. Corremos este comando y como podemos apreciar ahorita en los resultados, aquí están los tiros. ¿Cómo sabemos que aparte de todo está correcto? Aquí, por ejemplo, nos dice tiros, hubo 13 tiros, 13 tiros divididos entre diferentes tiradores. Por ejemplo, el jugador número 9 hizo 4 tiros, el 10 3, ya van 7, estos entre los dos hicieron 3, ya van 10, y los últimos 3, otros 3, ya son 13 tiros. Mismo caso acá, estos 3 primeros hicieron 2 tiros cada uno, son 6, 8, 10, 11 tiros. Y algo muy importante también que nos muestra este tipo de gráfica es el tipo de dato. Por ejemplo, aquí tiro nos dice que está de la columna type y es un tipo de dato entero. En el nombre de los tiradores nos dice que es de la columna from y también es un tipo de dato entero. Continuando, vamos ahora a determinar el tipo de acciones con su subtipo. Por ejemplo, aquí nos pide o nos dice que el tipo de disparo tiene un subtipo del cual se llama on target goal, que está determinado como que es una jugada que terminó en gol. Y vamos a contar ahora por subtipos las jugadas que terminaron en este tipo de acciones. ¿Cómo vamos a hacer eso? Semejante a lo anterior que acabamos de hacer. Vamos a imprimir los resultados y vamos a eliminar esto para volverlo a hacer. Como les decía, las
Las columnas de cada tipo de tiro, que son por ejemplo aquí es tiro del equipo local, tienen un subtipo, el cual también lo podemos agrupar. Subtype, type no me acuerdo si eran mayúsculas, no, es en minúsculas todo, de hecho debe estar acá arriba. Aquí está subtype, es este, y lo vamos a volver a agrupar por subtipo con algo que ya conocemos, que es el value count, el cual nos va a servir para contar cada tipo de subtipo que existe en nuestra variable equipo local, pero no solo en los tiros del equipo local, sino también se debe determinar en los tiros del equipo visitante para poder mostrar los datos de ambos. Una vez que se tiene así, se corre y de esta manera vamos a determinar los subtipos de cosas que existen en nuestra variable de tiros del equipo local y del visitante. Como podemos ver, esta que dice on target goal está aquí. Por ejemplo, el equipo local tiene 2, el equipo visitante tiene 2 también. Como lo decía anteriormente, y haciendo un análisis, por ejemplo, de las acciones, pero del equipo local, podemos mostrar de forma gráfica el qué movimientos o qué notaciones llevaron a hacer ese tipo de goles. ¿Cómo vamos a hacer esto? Les digo, vamos a trabajar ahorita con los goles del equipo local, el cual va a ser igual a los tiros del equipo local en su fila o en su columna más bien de tiros del equipo local de subtipo. De subtipo aquí, que es lo que tenemos acá arriba. Pero ahora vamos a hacer una copia de datos de ese subtipo con nuestra función str, que nos va a extraer un pedazo o nos va a identificar un pedazo de en la cadena de texto. Como podemos ver, vamos a ponerle la palabra contains, que contenga la figuración de gol. Como aquí está, es guión, goal en mayúsculas, y de todo eso vamos a hacer una copia, la cual se va a almacenar en nuestra variable de goles de equipo local. Después simplemente vamos a hacer la impresión de estos goles. Y aquí están, tenemos 3 que están determinados porque contienen la palabra gol como una subcadena en subtipo. Y aquí está, on target goal, aquí está la palabra gol, contiene 2 y de cabeza fue 1, por eso tenemos 3 tipos de datos diferentes o 3 filas de datos en nuestra nueva publicación de datos. Ahora bien, vamos a determinar, por ejemplo, en goles del equipo local, los minutos, vamos a utilizar su columna minutos, que es minute, y vamos a determinar ahí el momento en el que se dio el gol, que como podemos ver aquí en nuestra pantalla, existe algo que se llama Start Time S, que es la representación de los
segundos que se dan después de que inicia el partido. Y vamos a utilizarla. Esta está aquí. Start time S. Y la vamos a dividir entre 60 para determinar exactamente el tiempo en el que se da esa acción. Y ya lo tenemos contenido. No está mal porque no nos da error y podemos seguir con con lo siguiente. Ahora bien, ahora sí vamos a hacer las funciones. Y como lo decía Matplotlib al principio, nos servía para mostrar nuestras graficaciones aquí. Y métrica-bis nos sirve como una librería que ya tiene hecha las figuras, en este caso de una cancha de fútbol, y vamos a utilizarla. ¿Se acuerdan? La renombramos como mwiz. Vamos a utilizar su función plotPitch, la cual nos va a servir. Desde aquí nos da, si alguien no sabe, nos va a dibujar una cancha de fútbol con todas las distancias en unidades convertidas a metros. Entonces, corremos esto y ya tenemos nuestra canchita de fútbol dibujada, obviamente a escala, pero aquí está nuestra canchita de fútbol. Una vez que se realiza esto y al leer las líneas de comandos, debemos ver dónde ocurre la jugada del jugador número 10 y la que realizó con One Tiger Goal. Esto quiere decir que nuestra variable eventos metros, y al hacer un análisis previo podemos localizar esa jugada como la 198. Y aquí está la descripción de nuestra jugada 198, que sabemos que es así porque tiene el subtipo on target goal, tiene el jugador número 10 y nos da los demás datos como que participaba en el equipo local, fue un tiro, y nos da dónde empezó la jugada, dónde acabó, y nos da también el tipo de objeto con el que estamos trabajando, que en este caso es un objeto de tipo object. Ahora muy bien, con toda esta información y ya una vez que determinamos que esto nos va a servir para identificar los lugares donde se comienza a hacer las jugadas, vamos a crear nuestra grafiquita con un eje X que va a ser igual a evento metros de la jugada 198 en su fila. Como les decía, aquí está también, aquí abajo, cuando no están arriba, donde dice donde comienza X, es una fila de esta tabla, es una columna más bien, y con los datos que podemos ver aquí, entre comillas simple, ponemos esta leyenda que dice star X, sin espacio porque nos da error, y ya tenemos hecho el eje X. Ahora bien, vamos a repetir esta acción, pero con el eje Y. Y vamos a cambiarle el nombre aquí a eje Y. Una vez contenido todo eso, vamos a imprimir los dos tipos de ejes. Eje X, y vamos a imprimir el eje Y. Después de esto, podemos pasar como almacenamos nuestra cancha de fútbol en dos variables. Vamos a pasarle a la variable AX en su función plot. Vamos a pasarle dos argumentos, que esta función nos sirve para dar las coordenadas de un punto X con un punto Y. Entonces, como ya los tenemos, pues vamos a utilizar el punto
Nuestro punto X va a ser el eje X, obviamente. Nuestro punto Y va a ser el eje Y. Y vamos a decirle, tercer parámetro, que va a ser el, el, ¿cómo se dice? La determinación. Y aquí está, nos arroja estos datos que son exactamente los que tenemos aquí. Y con esto ya tenemos en nuestra figura una representación. Y ahora nada más, la corrí ahí para que vean lo que sale. Y ahora nada más, como ya lo almacenamos en nuestra figura, podemos mostrarlo. Aquí está. Aquí, de aquí se sacó ese tiro que terminó en gol. Y podemos determinarlo porque tenemos una coordenada de eje X y una de eje Y, que es donde se determina que comenzó ese tiro. Ahora bien, también podemos utilizar AX, anótate, para que nos permite, anote, que nos permite dibujar sobre esta cancha de fútbol otro tipo de cosas. Por ejemplo, vamos a utilizarla AX. Es muy importante, si no te sabes los comandos, le puedes poner control barra espaciadora para que te salgan automáticamente. Y aquí, por ejemplo, tenemos que darle una leyenda que es tiro short XY va a ser igual a nuestro evento metros, está en minúsculas, evento metros, punto de la jugada 198, no punto, de la jugada 198, y vamos a darle aquí algo muy interesante, le vamos a pasar dos parámetros para que los guarden nuestras variables, que en este caso va a ser n de x, n de y. Una vez teniendo esto, vamos a esto n de y n de x es donde termina la jugada, lo cual nos va a mostrar exactamente dónde terminó esa jugada, y por medio de otra variable que es la de, vamos a darle un texto a esto que se llama xytext. Vamos también a traerlo de nuestro evento metros de la jugada localizada en la 198, y le vamos a pasar ahora dónde comienza x y dónde comienza y como parámetros para poder determinar de forma más sencilla, se podría decir, la jugada, cómo se desenvolvió. Después de esto, vamos a darle un espacio aquí y vamos a pegar. Alfa nos va a servir para darle el grosor a la línea. Arrows Prop nos va a servir para darle un estilo a la flecha y un color. ¿Qué va a hacer esto? Esto al final de cuentas va a guardar los cambios contenidos, los cuales vamos a imprimir otra vez por medio de nuestra palabra fi, que nos va a mostrar la figura. Y aquí está. Analizándolo desde esta perspectiva, en XY fue donde comenzó todo. Vamos a dibujar una línea hacia donde terminó, que en este caso es en X y en Y. Con la localización, una vez le vamos a decir que esa línea sea de color rojo. Puede cambiar inclusive a otro tipo de colores. Por ejemplo, azul. Aquí está nuestra línea, cambia. Que en realidad es una flecha. No es una línea, es una flecha. Y podemos hacerlo a través de color rojo. Pero no es todo lo que nos permite este tipo de librerías, ya que también nos permite dibujar eventos.
¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, para determinar esta jugada, cómo terminó en gol o cómo fue que acabó en la portería, debemos mostrar también primero el, las jugadas que se tuvieron que hacer para que esta pudiera terminar aquí, en este tipo de gol. Entonces, con esta indicación, vamos a darle parámetros. Por ejemplo, tenemos en eventos de equipos metros, punto la localización, pero ahora vamos a darle un rango que va del 190 al 198, que son todas las jugadas que se tuvieron que hacer para llegar hasta aquí, coma, vamos a darle un indicador, el cual va a estar determinado por qué. Vamos a darle primero que nada un marcador, ahí me equivoqué, son comillas simples, marcador, vamos a darle una flecha. Y una vez teniendo eso, vamos a hacer que nuestra anotación se vea reflejada con anotar igual a true. ¿Esto qué va a hacer? Que nos va a determinar todas las acciones que se llevaron a cabo para que esta jugada terminara en gol. Que son todos estos toques que están aquí. Y de esta forma podemos analizar los datos de un partido de fútbol. Espero les haya gustado. Sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.